discurso del apóstol Pablo. Y llegamos a este punto, Hechos 13, del 42 al 45. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Muy bien, Pablo ha llegado al final de su discurso, un discurso muy largo. Esta tarde vamos a leer un poquito ese discurso. Y fíjense que a mediodía, aquí tengo un cuaderno que empecé a leer el pasaje que iba a predicar ahora. Y revisando el discurso de Pablo hay muchas cosas bien simbólicas y bien importantes, ya las vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con el versículo 42, que dice: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Cuando salieron ellos, ¿quiénes son ellos? Son Pablo y Bernabé, los que están ahí predicando. ¿En dónde? En la sinagoga de los judíos. Este era un local grande, ¿verdad?, donde se reunían aproximadamente 10 familias judías, como mínimo. O sea que habían judíos, pero también habían gentiles, ¿verdad? Entonces, dice, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Tenían hambre de la palabra de Dios estas personas, hermano? Sí. Y ojalá que todo creyente de la iglesia bíblica Jerusalén tuviese hambre de la palabra de Dios. Pero yo quería que les hablara de las cosas que Pablo había dicho en todo el discurso. ¿Y cuáles son esas cosas? Fíjense que Pablo comienza hablando desde el Antiguo Testamento, desde que el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto. Pero ¿tiene esa alguna relación con nosotros? Que vamos a ver. Mire, abra su Biblia, por favor, y vea, y comencemos ahí en Hechos 13, con el versículo, déjeme ver, Hechos 13, con el versículo 16. Ahí vamos a comenzar a ver las cosas que Pablo había predicado. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Entonces Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: varones israelitas. ¿Y qué más dice? Y los que teméis a Dios. Oiga bien esta afirmación: los creyentes verdaderos tememos a Dios. No le tenemos miedo, le tenemos un temor reverente como Padre. Entonces Pablo así comienza el discurso. ¿Qué dice en el 17? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Cuando Pablo menciona la liberación del pueblo de Egipto, oigan bien, eso es un símil o una comparación con que también los creyentes fuimos liberados del mundo. Egipto en la Biblia es un símbolo o tipo del mundo. Entonces, también los creyentes fuimos liberados de esa esclavitud al pecado, ahora somos hijos de Dios. 18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Oye, bien lo que yo voy a decir en el 18. Dios me ha soportado
como pastor, como hijo de Dios, a pesar de mi negligencia. ¿Y usted es diligente? Por eso lo digo en primera persona. Dios, mi Padre, me ha soportado, ¿verdad? Como pastor, como su hijo, a pesar de que soy negligente. Imagínense, yo no estoy conforme con la clase de pastor que yo soy. Y Dios. ¿Y usted cree que Dios está conforme con la clase de creyente que usted es? Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Palabra herencia. Dice primera de Juan 1 que Dios nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿verdad? Eso es lo que Dios... Se da cuenta cómo el discurso de Pablo no eran ideas así al azar. No, esta es palabra de Dios, hermano. Y yo hoy que pasaba versículo a versículo, es que ha estado siempre. Yo no lo había visto, ¿verdad? Vamos al versículo, ¿cuál sigue? 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ajá. Hermano, el creyente, es juez, es profeta y es sacerdote como Samuel, ¿verdad? ¿Por qué es juez? Porque a través de la Biblia podemos juzgar cualquier cosa del mundo. Porque somos profetas, porque hemos sido llamados a predicar, ¿verdad? Y si usted quiere a profetizar, que toda persona que ponga la fe sola en Cristo es salvo por la fe. Y también somos sacerdotes. Vamos a ver por qué. Veamos el 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ajá. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. No sé por qué puse esto acá, pero bueno. Le dije anteriormente, le dieron rey. Mire, hermano, somos jueces, profetas, sacerdotes, reyes. No solo habilios reyes. No solo habilios. ¿Sabe lo que dice en primera de Pedro? Que somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermano, aquí hay mucha bendición para los creyentes. Versículo 22. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era conforme al corazón de Dios, hermano. Los creyentes somos conformes al corazón de Dios porque hemos sido justificados y estamos en Cristo. Acuérdense, cuando pusimos la fe en Cristo, fuimos regenerados, fuimos sellados, fuimos bautizados o colocados en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano querido, somos conformes a lo que Dios ha pedido. Por eso, Dios desea que toda la gente ponga la fe en Cristo, pero la gente no quiere. Y llegamos a un versículo clave, el 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Se fijó que desde Egipto viene Pablo hablando, menciona al rey David y dice, de la descendencia de David vino Jesucristo. De la tribu de David vino Jesucristo. De la tribu de Judá vino Jesucristo. Y ese era el punto. Pero vea cómo Pablo rodea y todo lo que ha dicho ha sido conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano querido, en el 22 Jesucristo es, dice ahí, el Salvador a Israel. Pero usted puede cambiarle ese nombre Israel y ponerle, por ejemplo, Lisandro, Douglas, Mario, Orlando.
¿Me entienden? Es nuestro Salvador. Versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Y cuál es la palabra de salvación? El Evangelio. El Evangelio, que es la palabra que más mencionamos en este púlpito. Es el Evangelio, es la palabra de salvación. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, los cumplieron al condenarle. Esto es simplemente la ignorancia a las Escrituras, la poca dedicación que le dan los predicadores al estudio de la palabra para predicar. No les importa mucho eso. Versículo 28. Y, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. El cobarde Pilato. Pilato sabía absolutamente que Cristo era inocente, pero fue un cobarde, actuó de manera políticamente correcta, ¿verdad? Fue populista, le dio al pueblo lo que el pueblo quería para él quedar bien. Ese es un populista, ¿verdad? Cobarde. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Se está hablando de la muerte y sepultura. O sea, de esas cosas querían los gentiles oír más. De esa muerte, de esa sepultura. Y el versículo 30 es contundente y bien cortito. Dice: mas Dios le levantó de los muertos. El que dividió los versículos en versículos de la Biblia sabía lo que estaba haciendo. Ese versículo es clave, hermano. Y Dios, más Dios Padre, le levantó de los muertos. Porque un difunto muerto no puede salvar a nadie, pero un Dios que resucita de la tumba sí puede salvar pecadores como nosotros. Entonces, esa es la clave del Evangelio, la resurrección de Cristo. Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y usted es testigo de Cristo. Y usted es testigo de Cristo. Sí, somos testigos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquellos son testigos contra Jehová. Nosotros somos testigos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Anunciamos el evangelio? O sea, en otras palabras, en nuestra vida diaria, ¿anunciamos el evangelio? Deberíamos de hacerlo. 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se fija cómo Pablo está enfatizando la resurrección? O sea, de eso querían oír los hermanitos ahí. Háblanos más de esa resurrección, ¿verdad? 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Sí, el cuerpo de Cristo no se descompuso, eso fue lo que vimos el último domingo. Ahora vamos a dar un saltito breve al 38. Estas cosas querían oír esta gente. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esto es importante, hermano. Hoy en día hay muchas predicaciones que no hablan de perdón de pecados. No hablan de la puerta, no hablan del camino, no hablan de la puerta estrecha, no hablan del camino angosto, ¿verdad?
del perdón de pecados. O sea, y de hecho que todos pecamos en la semana, venimos el domingo a la iglesia, algunos pecados no los hemos confesado, y es agradable oír el Evangelio que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron castigados en el cuerpo de Cristo en la cruz. Eso es refrescante, hermano. Y ese es el Evangelio. Es el Evangelio que debería de animarnos, ¿verdad?, a buscar más de las cosas de Dios. Y Pablo concluye con broche de oro en el 39. Y que de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Y qué es la justificación? Que Dios en su soberanía declara justo, declara salvo, declara con vida eterna a toda persona que pone la fe en Cristo. Primera vez que menciona Pablo esa gloriosa palabra justificación. Aquí estamos alrededor del año 46, voy a ponerla. Otros dicen que es el 47, pero un año, 46 y 47. Y Pablo concluye con algo, yo no lo prediqué el domingo pasado porque no me quedó tiempo, con algo así, como que no encaja en este discurso, ¿verdad? Pero Pablo hace una afirmación contundente de aquellas personas que se burlan del Evangelio, que se burlan de la palabra de Dios, que se burlan de las cosas divinas. Dice esto, lo voy a leer yo: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. ¿Qué significa eso, hermano? ¿De qué está hablando? ¿Qué se le viene a usted a la mente oír esas palabras? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparezcan. Muéranse, pues. ¿De qué habla? Dígame una palabra. ¿De qué habla eso? Sí, de las personas que rechazan la palabra de Dios, pero dice aquí que desaparezcan, pues. Que se mueran, pues. Habla de destrucción. Destrucción. O sea, ¿y quiénes son los que iban a rechazar en ese momento la palabra de Dios? Los judíos principalmente. Pablo está dando algo profético que iba a ocurrir, si estamos en el año 46, que iba a ocurrir 24 años después. Exacto. Pablo está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos. Porque la mayoría de la gente en Jerusalén y aquí en Antioquía de Pisidia, los judíos menosprecian la palabra de Dios. Menosprecian las cosas divinas. Mire, hermano, se lo digo con amor, con no venir a la iglesia, que son 3 cultitos a la semana, menospreciamos la palabra de Dios. Menospreciamos las cosas de Dios. Se lo digo con amor. Y usted sabe, no es por meterle miedo, usted es salvo por gracia, no es por congregarse. Pero así cataloga Dios a las personas. Nos cataloga cuando somos negligentes, menospreciamos sus cosas. Y aquí Pablo está bien relajado, predicando, y termina con esto. Esto, hermano, es una profecía del profeta Habacuc. Sí, hermano. Hay un profeta que se llama Habacuc en el Antiguo Testamento. Y cuando él dijo eso, se refería a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, y que se cumplió. Esto es de las pocas profecías de doble cumplimiento. Y Pablo lo menciona, ahí en su casa lo estudia más detenidamente, lo que dice Habacuc, y Pablo está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y aquel templo tan magnífico, Dios Cristo, si no va a quedar piedra sobre piedra, dijo. ¿Se acuerdan? En Mateo 24. Mira, qué lindo el templo, sí, dijo Cristo. Pero no va a quedar piedra sobre piedra.
va a ser arrasado. Y se cumple. Y Cristo lo dijo eso aproximadamente en el año 33. Aquí estamos en el 46. Entonces, hermano, la palabra de Dios se cumple, se va a cumplir. No hay ni una jota ni una tilde que pase de la palabra de Dios sin cumplirse. Y lo más terrible es, hermano, que la mayoría de personas hoy en día son incrédulos, ¿me entiendes? Envenenándose la mente con redes sociales y van rumbo al infierno. Y nosotros, los testigos de Cristo Jesús, casi no ejercemos nuestra profesión de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio. Entonces, hermano, Pablo cierra con eso. Yo me pregunto, ¿habrán entendido los judíos esta amonestación? Los que sabían Biblia, posiblemente sí, ¿verdad? Dice el 41, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Mirá, fíjate que Jerusalén va a ser destruida en el año 70 por Tito, el soldado romano. No, hombre, si ellos ahí viven, ahí cobran impuestos, ahí están los romanos, ¿cómo la van a destruir? Pero los judíos quisieron sublevarse, quisieron independizarse. ¡Pum! Le cayó la dictadura romana. Destrucción. Y eso es para todo incrédulo. Entonces, hermano, los hermanitos querían oír más, más de estas cosas, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Inmediatamente después de finalizado el servicio, los asistentes permanecían en el edificio por algún tiempo de intercambio social. Me gusta. Se fueron algunos hermanos. Pero a algunos hermanos, ¿verdad?, les gusta platicar, les gusta tener compañerismo con los hermanos, y estos se habían quedado con Pablo y con Bernabé. Había algunos judíos y algunos gentiles. Entonces, y estaban haciendo eso, rogándoles que les hablasen de esas cosas. Rogaron, eran apasionados por la palabra de Dios. ¿Cuáles cosas querían oír a estas personas? Sí, ya dijimos acá. De la muerte, sepultura y resurrección. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjense bien, este versículo es clave esta tarde. Y despedida la congregación, la mayoría de gente se fue, ¿verdad? Muchos de los judíos, de los de sinagoga, y de los prosélitos piadosos, es decir, gentiles, que aún no se consideraban judíos porque no se habían circuncidado, por eso se le llamaba prosélito. Esa palabra es clave, me gusta, prosélito. Un gentil que abraza la religión falsa del judaísmo, la religión falsa que mató a Cristo. Ese es un prosélito, ¿verdad? Siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia, que no se volvieran al judaísmo, que no se volvieran a guardar el sábado, a la fiesta, a la circuncisión, a comer comida especial, a la Pascua, a la fiesta de la, etc. No, Cristo es suficiente, ¿verdad? Y que no también, obviamente, que no caerán en el libertinaje como caen los creyentes hoy en día. Ya soy salvo y puedo vivir como me dé la gana. No has entendido la gracia de Dios. No la has entendido. Necesitas una explicación detallada del Evangelio y del agradecimiento a Dios. Entonces, sí, ese es el problema con la doctrina de la gracia. Se puede caer en el libertinaje o licencia. Vivir desordenadamente y no crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. ¿Sabe qué va a pasar?
eventualmente puede ser disciplinado. Disciplinado con esclavitud financiera o cualquier cosa. Ahí lo dejo nada más. Ahí lo pongo nada más. Algunos judíos y gentiles prosélitos creyeron de inmediato porque entendían las escrituras del Antiguo Testamento. Sí, la mayoría de gente se fue. Estos querían más. Estos querían más. Perseverar o continuar en la gracia de Dios significaba no estancarse en el judaísmo. Ajá. Cuando Cristo dijo, lo que vimos en la mañana, yo soy la puerta, la otra opción era el judaísmo, la religión de los escribas y fariseos. ¿Cuál era mejor? La puerta, obviamente. No habían más opciones, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracia significa el acto decisivo de Dios de salvar al hombre mediante Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios, el favor. Gracias el favor o la bondad de Dios para una persona, para un pecador que no lo merece ni lo puede ganar. Y me gustó esta definición, por eso lo puse ahí. Gracia significa el acto decisivo, determinado, contundente de Dios de salvar a todo individuo mediante Cristo. No por obras, no por obras, es por Cristo. Si hubiera sido por obras, Cristo no hubiera muerto en una cruz, hermanos queridos. Muy bien. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pregunta, ¿por qué se juntó casi toda la ciudad? ¿Estaba dando comida ahí? ¿Ah? ¿Estaban dando pupusas gratis? ¿Por qué creen ustedes que había bastante gente ese día? Porque eran testigos de Cristo. Le habían hablado, habían compartido con sus familiares, primeramente, con sus amigos, con sus vecinos. Mira, ahí llegaron el sábado, llegó un predicador ahí bien bíblico. Y nos habló de Cristo. Y nos habló de que no hay necesidad de circuncidarse para obtener la vida eterna. No hay necesidad de guardar el sábado para la vida eterna. Es decir, no hay ningún requisito sino la fe sola en Cristo. Para mira, y usó una palabra, justificación, fíjate. Que eso nos declara justos ante Dios. Esta gente, hermano, no todos, sino el grupo que se quedó con Pablo. Y así también en las iglesias. No todos están apasionados por la palabra de Dios, no todos. Algunos solamente ven esto como una religión, un grupito de hermanitos que se reúnen en este lugar. No, apasionense por la palabra de Dios, que ahí está la clave de la vida cristiana. Para que no se canse como anda mucha gente, que usted conoce a mucha gente, los que tienen años de dar en el Evangelio, conoce mucha gente que hoy anda en el mundial, todos secos, todos pordioseros, miserables, ¿me entiendes? Y un día estuvieron en una iglesia, pero se cansaron, no le dieron el saborcito rico al Evangelio, se cansaron. Dios no le dio pisto. Dios no le dio un esposo, no le dio una esposa. Dios no lo sanó y se resintieron con Dios. Hay un montón. Muchos. Me he topado con gente, les he dicho, hey, ¿cómo has estado? Bien. ¿A cuál iglesia vas? Mira, tengo como 10 años de no congregarme. Así, y lo dicen bien olímpicamente. 10 años. No, hombre, eso es una grosería. Entonces, hermano, el siguiente día mire, se tomaron una semana de evangelismo. Se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué, hermano? Para oír. Esta gente no menospreciaba la palabra de Dios.
ni menospreciaba al mensajero. ¿Quién va a predicar el miércoles? Ah, el hermano. No, mejor no le digo, usted no va a ver. Bueno, usted no viene. Por lo menos véalo ahí en Facebook, hombre, por favor. Se menosprecia al mensajero y también el mensaje. El mensaje. Muy bien. Los nuevos creyentes de Antioquía habían esparcido la palabra entre sus amigos, de modo que la mayoría de la congregación ese día de reposo era gentil. Acuérdense, Antioquía de Pisidia era una ciudad gentil. Solo había unos poquitos judíos, entonces ese día que había mucha gente en la sinagoga, la mayoría era gentil. Pablo y Bernabé no guardaron silencio y predicaron mientras esperaban la llegada del sábado siguiente. Obviamente, Pablo también y Bernabé, su trabajo era predicando de casa en casa. O sea, la gente andaba encendida. Hechos 13:45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Qué triste, ¿verdad? Pensaban estos judíos, hermanos, en que la gente se podía salvar. Estos judíos querían que llegara más gente a la sinagoga. Nada más. Como hoy en día muchas iglesias evangélicas, les interesan los números, que los buses lleguen llenos al local, pero no les interesa la salvación, porque no predican el evangelio de la vida eterna por la fe sola en Cristo. Solo números. Tuvimos 500 el domingo, tuvimos 300, tuvimos 1500. Y hay iglesias que congregan, tienen más de 1000 personas en un culto. Y son salvas todas, hermanos. Si no predica el evangelio, el predicador, la mayoría no es salva. Entonces, hermano querido, estos judíos les interesaba, o según ellos, ¿verdad? Esta gente se va a convertir al judaísmo. Se van a circuncidar, van a guardar el sábado y van a comer comida especial. No pensaban en vida eterna. Pablo sí. Pablo pensaba en la justificación. Pregunta. ¿Por qué estaban tan celosos los judíos de la sinagoga? Porque, por eso que dijo Cristo años atrás, Cristo dijo esto, le dijo a los judíos, a los escribas y fariseos: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué le dijo Cristo? Ustedes, escribas, recorren mar y tierra para agregar uno más. Prosélito es uno más a la religión del judaísmo. Y lo obligan que se circuncide, y solamente circuncidado puede llevar sacrificios al templo. Mientras no se circuncida, nada más es un temeroso de Dios, no es un piadoso. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo, hermano? Que la gente que trabaja solo para llenar el local, ¿qué hacen al individuo? 2 veces más le dan nada más una religión. Hoy sos miembro del Taber, sos miembro de la Elim, y eso. Hoy sos mormón, hoy sos adventista, y eso quiere. ¿Salva eso? ¿Salva ese título, hermano? No. Eso hacen los proselitistas. Trabajan duro, evangelizan, la célula, la radio, la televisión, para hacer un proceso. Y usted ve los canales cristianos, ahí no hay evangelio. Ahí no hay evangelio. Déjale un programa en el 17, un gordo ahí que anda viajando, comiendo pupusas por todas partes, y eso que edifica a la gente. Es lo mismo ustedes. No, ustedes no ven televisión cristiana. ¿Para qué ni la recomiendo? Pero ya del gordito, bien feliz, comiendo y haciendo reportajes en restaurantes y comedores, ¿verdad? Y digo yo, wow.
O el pastor ahí entrevista gente, ¿cómo se llama? Youtuber, tiktokeros, ¿verdad? Y wow, qué desperdicio de canal de televisión, hermano. Antes lo miraba más seguido, hermano. Pero hoy que invita más tiktokeros y youtuberos, ¿me entiendes? Y un tiempo hasta llevó pandilleros a esa iglesia. ¿Saben ustedes eso? Ah, no lo sabía. Ah, es nuevo para ustedes. Sí, en el culto general lo presentó ahí y ahí estuvieron sentados los señores. Bueno, entonces, hermano, un prosélito recorría mar y tierra. Mire lo que Pablo ha recorrido, hermano. Pablo salió de Antioquía, de Pisidia. Más o menos Israel queda por aquí abajo, miren. Pablo salió de aquí, atravesó Chipre, llegó a Perge y está aquí, mire, en Antioquía de Pisidia. Entonces, los judíos habían hecho todo este recorrido, hermano, para ganar prosélitos, para ser los miembros del judaísmo. Y Pablo, con una predicación, se le llenó la sinagoga, hermano. Pero estaban enojados. Hoy sí, ya agarró la onda. Yo a veces como que estoy hablando en chino y me siento. Pero esa es la idea, ¿verdad? De que leamos el versículo otra vez para que se ubique. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esa gente había llegado a oír a Pablo o al judío que predicaba en la sinagoga, hermano. A Pablo. Por eso estaban llenos de celos, ¿verdad? Dijeron, estos van a fundar una nueva sinagoga y se van a llevar toda esta gente. Pero usted ve que la iglesia nos criticamos unas con otras, ¿no? Ahí ahora tienen unos 20, unos 3 pelones y somos envidiosos. Y usted oirá a los pastores, solo de números hablan, de números, y ahí hay profesionales en esa iglesia. Tontera, ¿verdad? Entonces, los judíos celosos, ¿qué hicieron, hermano? Rebatían a Pablo, discutían, contradecían y maldecían. Este Pablo es un maldito. Está diciendo que no hay que guardar el sábado para ser salvo. Blasfemaban, hermano. O sea, ¿se da cuenta? Al principio estaban alegres, pero aquí están molestos y maldecían, blasfemaban, dice ahí. Otra vez dice maldecían. O sea que estaban sumamente enojados. Los judíos se dan cuenta que los misioneros están recogiendo una cosecha numerosa después que los judíos han testificado por años a la población gentil. Esa sinagoga tenía quizás muchos años y nunca se había llenado, pero cuando en ese momento la gente no cabía, hermano. Y los judíos celosos, contradiciendo, discutiendo, maldiciendo, etc. Los ataques verbales lanzados por los dirigentes judíos se resumen en discutir, contradecir y maldecir. Sí, es lo que estaban haciendo. Hechos 13:46, Vamos a leer esa porción para terminar este capítulo. No está el chat. 13 del 46 al 52 para terminar el capítulo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Magistral, ¿cómo termina este capítulo? ¿Cómo quedaron los hermanitos ahí en Antioquía? Llenos de gozo, que no es felicidad, gozo, y llenos del Espíritu Santo. Que así deberíamos de vivir los creyentes todos los días de nuestra vida, con gozo, a pesar de los problemas, con gozo, a pesar que estamos casados, con gozo, a pesar que tenemos deuda. Estoy bromeado ustedes con ustedes. No, yo sé que ustedes son ampliamente felices en su matrimonio, ¿no? Yo lo digo así, por si acaso algún matrimonio así de volada, pues, ¿verdad? Pero es la verdad. Lo que decía yo hace poco, ¿verdad? Las iglesias tradicionales les ponen activismo, trabajo para mantener ocupada a la gente, ¿verdad? Y tuvimos tantos en el culto, tantas células, tantos bautismos, y eso los alegra a ellos, los números. Pero ¿sabe qué? Terminan cansados, muy cansados, que después ya no quieren ni ver una iglesia. ¿Verdad, Lisandro? Él conoce a una persona sumamente cansada, me lo hemos hablado con él. Cansada, mucho trabajo, mucho culto, mucha Biblia, ¿me entiendes? Y la gente se cansa. Nunca leyeron el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo los creyentes podemos ser llenos del Espíritu todos los días, hermano? Confesando a diario nuestros pecados personales. Y algunos tan pequeños que solo Dios y usted los conoce. Algo que yo he repetido muchas veces acá. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Estaban desechando la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Solo estaban celosos porque había mucha gente que había llegado a oír a Pablo. O sea, no estaban viendo el fruto de la predicación. No. Ellos ¿qué estaban desechando, hermano? El evangelio glorioso de Cristo. Y mira, hermano, ¿andaba Pablo lleno del Espíritu Santo para predicar? Sí. Y allí los dos hablan, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con diligencia, con buena oratoria. Dijeron: a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, mire, no se juzgaban dignos. ¿Qué significa eso, hermano? No, es que este Pablo está desechando todas las costumbres que nos dejó Moisés. Ellos estaban metidos en la ley de Moisés. Y Pablo les presentaba el glorioso evangelio de la gracia, les presentaba la puerta y el camino. Dice, no, así es muy fácil. ¿Se da cuenta? Solo entren por la puerta, caminen el camino que conduce a Dios, solo eso. Entonces, ellos no se consideraban dignos de recibir la salvación por la fe sola en Cristo. Es que así es muy fácil. Como dicen algunos, esa es una gracia barata. No es barata. Esa es una fe fácil, dicen algunos otros. Tampoco. Esa es una fe
fe salvadora, una fe que lleva vida eterna. Y no juzgáis dignos de la vida eterna. Hermano, eso es enfermizo. No se juzga. No creían que por el hecho de creer que Cristo había muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que había resucitado, no era posible salvarse solo con eso. Hermano, mucha gente que va a iglesias cree lo mismo que está en ese versículo. No se juzgan dignos de la vida eterna por la fe sola. Yo tengo que hacer algo. Tengo que bautizarme. Tengo que tomar la Santa Cena. Tengo que amar al prójimo. No puedes amar al prójimo. Si no tenés el Espíritu Santo, no puedes amar al prójimo. Jamás. Tengo que guardar los 10 mandamientos. Nunca lo vas a poder. Nadie los ha guardado, solamente Cristo. Así que ellos hablaban llenos del Espíritu Santo. sí, con denuedo dijimos. Los judíos desechaban la palabra de Dios y no creían alcanzar la vida eterna fuera de su religión, el judaísmo. ¿Por qué Pablo predicaba primero a los judíos? La siguiente cita es muy larga. Solamente quiero que me leas, Jan, los primeros 3 versículos. ¿Verdad? Romanos 9, del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Sería bueno sentir eso por los inconversos, hermano, por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos, por sus familiares. Hermano, Pablo sentía un gran peso por todos los judíos. Y mire, que Pablo decía, esa gente está engañada. Yo diría lo mismo, esa gente religiosa que va a esas iglesias grandes está engañada y cree que como es grande, cree que está en lo correcto. Sí, hermano. Yo a veces me doy cuenta de que gente profesional, gente tan buena, el doctor fulano va hasta la iglesia, ¿qué? No, hombre, si hay algunas cosas solamente con sentido común, sin saber Biblia, se nota que eso es falso, hombre. No hay que saber Biblia para ver eso, pues. Pero a la gente le gusta el roce social, ¿me entiendes? Ahí puede hacer negocios en ese lugar, hay gente de billete, ¿verdad? No digan por Cristo. Pero Pablo, hermano, sentía tristeza y continuo dolor en mi corazón. No, hombre. ¿Se da cuenta por qué Pablo estaba dispuesto hasta morir por pegar el evangelio? Porque sentía carga por los inconversos. Y nosotros hasta que seamos agradecidos y entendamos que para eso hemos sido salvados, hermano. Para darle ese mensajito a la gente. Puede mandar, mire, si a usted le da pena evangelizar, mande un audio por WhatsApp. Mire, tenemos una tecnología tan excelente para predicar hoy en día. No, hombre, que no tuvo Pablo. Pablo tuvo que irse en barco desde Antioquía, pasar por Chipre y llegar hasta en barco, hermano. Se tomaba meses. Y usted con un audio en WhatsApp se lo puede mandar a su tía allá en Maryland, ¿verdad? Y tal vez le manda remesa, hombre. Lo estoy animando. Inténtenlo. Solo un audio de unos 3 minutitos y predique el evangelio. Y lo comparte. Ahí en su grupo me puedes poner. Pero no, ¿qué vamos a comer ahora? ¿O enchilada o nuega? Ponga algo que edifique ahí en ese grupo. Pero bueno, Hechos 13:47.
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso lo dijo Isaías 739 años antes que Cristo naciera. Que Dios a los que ha salvado los ha puesto para luz de los gentiles, cuando somos nosotros de los inconversos, de los no creyentes. A Pablo obviamente le había puesto, te he puesto como luz de los gentiles. ¿Se acuerda que dice Mateo 5:12 que somos la luz del mundo? Eso dice. Y ahí está. Dios nos ha puesto para luz. Es que mire, hermano, cuando evangelizamos, le estamos diciendo a la gente: mire, yo soy un creyente salvado por gracia. Y a veces nos da pena porque la otra persona nos conoce lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos. Y por eso mucha gente no predica. Tiene miedo. Entonces, el Señor nos ha puesto para luz de los gentiles. Dios siempre tuvo en su mente a los gentiles para salvación y vida eterna. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Ahora Él desea que nosotros, los creyentes, cumplamos la gran comisión. Mínimo, como mínimo. ¿El evangelismo es una sugerencia o un mandamiento para los creyentes salvos? ¿Respuesta? Antes se usaba un término muy, bueno, yo lo sentía gracioso, ¿verdad? Que algunos creyentes somos de la secreta. Nadie sabe que somos creyentes. Nadie en el vecindario sabe que somos creyentes. Somos de la secreta. Entonces, el evangelismo, querido hermano, es un mandamiento: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando no lo hacemos, somos desobedientes, somos rebeldes, ¿verdad? Y desobedientes. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este es un versículo que les encanta a los calvinistas. Los gentiles, oye bien, los gentiles, no los judíos, oyendo esto, lo que Pablo siguió diciendo, se regocijaban y glorificaban, glorificaban a Dios, pero algunas versiones dicen, y recibieron la palabra del Señor. Y los judíos la rechazaron, la palabra de Dios. ¿Verdad? El punto es, y creyeron, ¿quiénes, hermano? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. En ese momento, en ese segundo sábado de reposo, hermano, esta gente se salvó. Entraron por la puerta, caminaron por el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la salvación. En un instante, es un evento donde la persona es justificada por la fe. De ahí comienza el proceso de santificación a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de leer las Escrituras. Si el creyente no lee las Escrituras, no está creciendo espiritualmente. Está solamente envejeciendo. Así que vamos a explicar eso de los que fueron ordenados para vida eterna. Judíos, blasfemos y gentiles llenos de gozo. Sí. O sea, se regocijaban los gentiles. Recibieron la palabra de Dios. En el pasado, Dios predestinó la salvación de los gentiles por la fe sola en Cristo Jesús solo. Desde el Antiguo Testamento, hermano, Dios predestinó la salvación de los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan del caso de Ruth, la de Moab? No era judía, pero le dijo a Noemí:
y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y fue salva, y de esta mujer con su esposo vino Isaí, y luego vino el rey David. Y a futuro después vino Cristo Jesús, de una extranjera, de una mujer de Moab. Muy bien. Los ordenados para vida eterna son los que, según el plan predeterminado por Dios, se salvan por medio de la fe en Jesucristo. Eso es. Eso es. Los que fueron ordenados, o sea, Dios ha ordenado que todo individuo que pone la fe en Cristo es salvo. Entonces, los calvinistas lo ven de otra manera, ¿verdad? Bueno, hablamos con Denis en la mediodía y viendo a mi predicador favorito, Michelin, se contradice cuando habla de la justificación y después habla de la santificación, se contradice. Entonces uno dice, ups, y este hombre es conocido en toda Latinoamérica, pero ahí está el video, ahí está la contradicción, solo es de observarla. ¿Me entiende? Entonces, eso es cuando estudiamos atentamente la palabra. Entonces, hermano, pues, para ellos, Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo no son todos, son algunos. O sea, ahí está bien claro, bueno, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ver gente inteligente explicando los versículos de esa manera, da pena ajena. Da pena ajena. Y les repito, es mi predicador favorito. Yo aprendo mucho de él. En la salvación se combinan el amor y la gracia de Dios con la fe del humano. Sencillo, hermano. En la salvación de un individuo se combina el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, con un individuo que decide poner la fe en Cristo, que no lo rechaza, que cree en Él. Pero dicen ellos, no. La gracia es de que Dios, este Giancarlo andaba allá en el Mundial, viendo a sus equipos favoritos, y Dios lo atrajo con su gracia irresistible. No fue así, ¿verdad? Pero así dicen ellos, que esa es la gracia. Y así atrae y ¿cómo se llama? Y también ordena a este. No. Pero no es el tema ese, hermano. Yo ya voy a terminar. Perdón, no tengo tiempo ahorita. Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias. ¿Quiénes hacían eso, hermano? ¿Quiénes? Los que fueron ordenados para vida eterna, los que se acababan de salvar, los que estaban en su primer amor, que estaban seguros de su salvación. Pues, ¿qué hacían? Predicar. Y obviamente no hay duda ninguna, hermano, que ahí se fundó una iglesia en Antioquía de Pisidia. De eso no hay ninguna duda. Y la palabra del Señor se difundía, estaban encendidos predicando por toda no solamente Antioquía, pero toda la provincia, hermano. ¿Entienden? La presentación que Pablo hace del Evangelio es magistral. Por toda Antioquía la gente comenta acerca de la palabra del Señor, es decir, el Evangelio de la gracia de Dios. Sí. La salvación está disponible. ¿Por qué? Por un hombre que murió en la cruz por nuestros pecados. Y fíjense, lo sepultaron, pero resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Claro, Pablo había hablado de todas esas cosas que no están registradas en el discurso. Esa es otra cosa. En los discursos de la Biblia, atención, igual que Sermón del Monte, no está todo lo que se dijo. Está lo principal. Y Pablo, al hablar de Cristo, ¿me entiendes? Se puso doctrinal en ese momento. Los cristianos gentiles, llenos de entusiasmo, proclaman el mensaje del Evangelio. Ojalá que así fueran los de la Jerusalén. Ojalá que con entusiasmo, a partir de mañana,
prediquen el Evangelio de la gracia. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi muerte, dijo un poeta. Por eso me acordé de eso. Es otro tema. Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Se me escapó algo. Un detalle, hermano. Yo le he dicho varias veces, se necesita que alguien nos explique la Biblia. Mire, yo leyendo comentarios por aquí, por allá, me encontré con un comentarista, bueno, que dice él, del versículo 49 al 50, hay un lapso de tiempo indeterminado. Si usted se fija bien en su casa, dice el 49, te lo voy a leer. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, punto. Entonces, ahí pasó un lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo predicaron? No se sabe. Dice el 50 que tenemos ahí. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas. O sea, Pablo se quedó ahí, por supuesto, y con Bernabé, y anduvieron predicando. Pasado un tiempo, vienen los judíos, instigaron a mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres piadosas? Ya vamos a ver. Y distinguidas. Y a los principales de la ciudad. ¿Quiénes eran esos? La gente de dinero, la gente conocida. ¿Verdad? Entonces, mujeres distinguidas y gente de dinero, y levantaron ¿qué? Persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de la ciudad. ¿Por qué, hermano? Por predicar el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio claro de la Biblia, hay oposición y la gente se enoja, ¿verdad? Hoy en esos charlatanes en televisión, en radio, nadie dice nada. Pero cuando predicamos el Evangelio, están locos. Solo por fe, dice. Sin los 10 mandamientos. Sin perseverar hasta el final. Y se enojan. Y hay críticas, hay oposición. Los celos envenenan las mentes de los judíos y los impulsan a buscar mujeres gentiles, piadosas, de alta clase social, que a menudo asistían a los servicios de la sinagoga judía. Claro, como las iban a buscar, tenían que ser mujeres que asistían a la sinagoga, ¿verdad? Obviamente eran distinguidas, se entiende el adjetivo, ¿verdad? Era gente adinerada, que podía influir en hombres adinerados de la ciudad, ¿verdad? Para expulsar a Pablo. Entonces la gente distinguida va a las autoridades, va a los gobernantes, mire, fíjense que y la voz de ellos se oye. Por eso es que poderoso caballero es don dinero, y toda la gente rica en cualquier país, en cualquier ciudad, tiene voz, ¿verdad? Es conocido porque tiene cosas materiales, y la voz de ellos sí se oye. Entonces, eso pasó ahí. Expulsan a Pablo. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Iconio es el próximo lugar donde Pablo va a ir a predicar. ¿Qué hicieron? Sacudieron los polvos de sus pies. Pablo y Bernabé manifiestan su objeción contra los judíos. Usan el acto simbólico de sacudir el polvo de sus pies para indicar que ellos no son responsables de que los judíos queden bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Quedan bajo el juicio de Dios. Ya les predico, mire, hermano, predicarle a un individuo y que no haga y que desprecie la palabra de Dios, hermano, está listo para destrucción, como vimos en el pasaje. ¿Se da cuenta que esto es grave, hermano? O sea, están rechazando la preciosa sangre de Jesucristo cuando uno le predica a alguien.
Entonces, se da cuenta que la vida cristiana no es un juego para jugar y entretenerse, no, es un asunto de vida, de condenación o de vida eterna. Por eso hay que rescatar tanto individuo que anda allá afuera. Una preguntita. ¿Dónde queda Iconio? Iconio, ya dijimos, ¿verdad? Pablo sale de aquí, Chipre, Perge, aquí está, en Antioquía de Pisidia. Se va a mover para Iconio, que eran unos gálatas, era de la región de Galacia. Y en el futuro va a ir a Listra, donde lo van a apedrear, luego va a ir a Derbe, es la última ciudad. ¿Por qué hay dos raíces aquí? Porque después se regresa de Derbe a Listra, de Listra a Iconio, de Iconio a Antioquía, luego a Perge y luego regresa, o quién esta, y regresa a Antioquía de Siria, de donde sale el apóstol Pablo. Así que prepárase, si el próximo domingo estamos vivos, vamos a predicar de Hechos 14, ¿verdad? Cuando llega a Iconio. Pero me falta este versículo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que es un versículo que nos puede mover a pensar? ¿Y yo por qué no tengo gozo en mi vida? Tengo trabajo, tengo techo, tengo transporte, tengo todo lo necesario, pero no tengo gozo. Y cosas de la vida cotidiana me entristecen, me decepcionan, me frustran. Mi cónyuge no es lo que yo quiero que sea. Mis hijos no son lo que quiero que sean. Los hermanos de la iglesia no cambian y no son lo que yo quisiera que sean. No, hombre. Permita que el Espíritu Santo lo llene, le llene y tenga una vida de fe, de paz, de gozo, de descanso en Cristo Jesús. Confesando los pecados, haciendo lo que a Él le agrada que hagamos, que vayamos a las Escrituras. Hermano, ese lapso de tiempo que no se sabe cuánto fue, lo más lógico, deducen los comentaristas, que Pablo preparó por lo menos a uno o a dos individuos para que se hicieran cargo de esa gente que había sido salvada. Acuérdense, ahí decía el pasaje, fueron salvos para la vida eterna. Entonces había que seguirles ministrando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos prepararon algún varón, ¿verdad? O varones, y se van para Iconio. Así que, hermanos, la vida cristiana no es fácil, pero el ser lleno del Espíritu sí es fácil, ¿verdad? Confesando los pecados y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Y que en su rostro, Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje